Bueno, primero que nada, quiero agradecer al presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería, Adrián Álvarez, por la invitación a participar en este segundo Congreso Nacional de Enfermería. Me voy a permitir pues iniciar. Como tal, tenemos que el acceso vascular es definido por Cano en el 2020 como el punto por donde se accede al torrente sanguíneo de los pacientes. A la misma vez, este es el mismo por donde se extraerá muestras sanguíneas y donde se hará el paso por el circuito extracorpóreo de depuración en el caso de los pacientes renales. Según la norma oficial mexicana 022 para la infusión de la terapia intravenosa en los Estados Unidos mexicanos, señala que los accesos vasculares son los dispositivos o sondas plásticas minúsculas biocompatibles realizadas por radio opaca que pueden ser suaves o rígidas de manera largas o cortas, las cuales dependen de un diámetro o un tipo de vaso sanguíneo en el que se debe de instalar y se utiliza el diámetro para con ello poder infundir una solución intravenosa a través del torrente sanguíneo de los pacientes. En este sentido, los accesos vasculares se han de elegir en función del procedimiento prescrito, del mapeo vascular del paciente, la frecuencia y la duración de la enfermedad y la base del paciente, para lo cual es importante que en este sentido el profesional de enfermería utilice su juicio clínico y su experiencia clínica para poder identificar el tipo de acceso vascular. Para ello, la experiencia y el juicio clínico serán de vital importancia, puesto que a través de ellos el profesional de enfermería podrá elegir, también dependiendo a la situación y al estado hemodinámico del paciente, qué tipo de acceso vascular va a utilizar. Por ejemplo, ahorita me voy a adelantar a los tipos de accesos vasculares que señala la norma oficial mexicana 022 para la infusión de terapia intravenosa, la cual señala que existen dos tipos de accesos vasculares. En primer lugar, el acceso vascular periférico corto, el cual pues se puede utilizar y debe de ser utilizado por el profesional de enfermería para estancias intrahospitalarias de corta duración y de pacientes que hemodinámicamente están estables. Mientras los accesos vasculares a través de catéteres venosos centrales deben ser seleccionados para aquellos pacientes que requieren una monitorización las 24 horas del día y las cuales a la misma vez estos pacientes también requieren a través de la monitorización hemodinámica, de infusión o de ayuda de medicamentos como sedantes, aquellos pacientes que están expuestos a ventilación mecánica y aquellos pacientes que por ende ocupan como tal apoyo de vasopresores. En este sentido, los profesionales de la salud desempeñan un papel importante en el uso de los dispositivos vasculares, debido a que actualmente se identifica en la literatura que existen millones de infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas a los factores de riesgos específicos en lo relacionado a los manejos intravasculares. Para lo cual, dentro de los tipos de accesos vasculares, según la norma oficial mexicana 022 para la administración de la terapia de infusión, señala que existen dos tipos de accesos vasculares. En primer lugar, el catéter venoso periférico, el cual define como aquel conducto tubular corto, flexible, elaborado con material biocompatible, radio opaco, que se utiliza para la infusión de la solución intravenosa al organismo a través de una vena distal. Es decir, este tipo de acceso, como lo mencionaba anteriormente, se utiliza dentro de estancias cortas y dentro cuando el paciente está en la estancia hospitalaria hemodinámicamente estable, para lo cual dicha norma a la vez señala que el catéter venoso central es aquel conducto tubular largo y suave elaborado con material biocompatible radio opaco que se utiliza para infundir solución intravenosa directamente a la vena cava. En este sentido, es importante identificar los principales usos de los accesos vasculares a través de catéteres venosos periféricos cortos,
para lo cual Jiménez y colaboradores en el año 2019, junto con la Secretaría de Salud en el año 2022, señalan que existen diferentes usos para los accesos vasculares por catéteres venosos periféricos cortos, dentro de los cuales los principales usos, en primer lugar, se encuentran la reposición de líquidos en pacientes, administración de medicamentos, obtención de muestras sanguíneas a través de ellos y transfusión de sangre y hemoderivados, para lo cual, dentro de este uso de transfusión de sangre y hemoderivados, la norma oficial mexicana 022 a la misma vez menciona que es importante que el paciente que requiere de una transfusión sanguínea, en este sentido, tenga por lo menos 2 catéteres venosos periféricos cortos, uno exclusivo para la reposición de líquidos o administración de medicamentos y uno exclusivamente para transfusión de sangre o hemoderivados, para lo cual posteriormente voy a mencionar cuáles son los cuidados de este tipo de catéteres. A la misma vez señalan estos autores que es importante que la nutrición parenteral se lleve a cabo a través de catéteres venosos periféricos cortos. Yo en mi experiencia clínica jamás he yo administrado una nutrición parenteral por un catéter venoso periférico corto, solamente por sonda orogástrica, por sonda nasogástrica o por un catéter venoso central. Sin embargo, en mi experiencia clínica, al menos la Secretaría de Salud en el año 2002 realiza pues esta práctica basada en la evidencia y menciona que como tal el fundamento de que la nutrición parenteral puede ser colocada a través de un catéter venoso periférico corto es porque esta nutrición va directamente a través de una vena. Entonces este es el fundamento por el cual menciona que puede ser aplicado a través de este tipo de catéteres. Dentro de otro uso principal del catéter venoso periférico corto se encuentra la administración de procedimientos anestésicos y también señala la Secretaría de Salud que es importante que se mantenga una vía en caso de cualquier tipo de emergencia, para lo cual, si en este caso ustedes como profesionales de enfermería necesitan mantener una vía de acceso de emergencia, también debe ser exclusiva para cualquier tipo de emergencia, es decir, no se puede colocar ningún medicamento o pasar algún tipo de líquidos a través de, es decir, tenerla reservada exclusivamente para cualquier tipo de circunstancia que pueda pasar a lo largo del turno laboral. Dentro de los principales usos del catéter venoso central, como tal, Martínez en el año 2020 señala que existen 3 tipos principales de usos de accesos vasculares por catéter venoso central, en los cuales mencionan que en primer lugar el catéter venoso central se va a utilizar para infusión ya sea de medicamentos o de drogas, en este caso pues de infusión de medicamentos cuando el paciente está hemodinámicamente comprometido, en el cual pues podemos encontrar a pacientes que están sometidos bajo ventilación mecánica o pacientes que presentan algún tipo de choque, en el cual pues necesitan como tal la reposición de líquidos y con ello pues también la administración de medicamentos. A la misma vez señala que a través del catéter venoso central se pueden infundir ya sea sangres o hemoderivados. Y finalmente, pues como yo les mencionaba, que en mi experiencia clínica, pues sí he utilizado al menos el catéter venoso central en comparación al catéter venoso periférico corto en cuanto a la alimentación parenteral. En segundo lugar, Martínez señala que el catéter venoso central se puede utilizar para poder monitorear algunos parámetros hemodinámicos. Dentro de ellos se encuentra la presión venosa central, la cual pues como tal se utiliza para poder valorar el estado hemodinámico de como tal la volemia del paciente, es decir, si el paciente está hipovolémico o tiene una hipervolemia. Yo en lo personal, en mi práctica profesional sí he realizado esta medición, más sin embargo, algunas guías de práctica clínica señalan que ya como tal no se realiza pues actualmente. También pues se puede utilizar la presión arterial sistémica y la presión de enclavamiento pulmonar, pues esto a través de catéteres también venosos centrales, como los catéteres venosos centrales Swan-Ganz, que estos se utilizan pues en pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca. Dentro de mi especialidad pues sí tuve la oportunidad de medirlo, pero pues se mide a través en conjunto de como tal el catéter venoso central y obviamente también a través de parámetros hemodinámicos, en el cual el profesional de enfermería debe de identificar estos parámetros a través del monitor hemodinámico del paciente. Pero pues esto les digo, este tipo de presiones de enclavamiento pulmonar se utiliza principalmente para
valorar a pacientes cardíacos y pues generalmente pues los encontramos este tipo de mediciones ya en un tercer nivel de atención. También a la misma vez dentro del monitoreo, Martínez señala que a través del catéter venoso central se pueden extraer tipos de muestras sanguíneas. Y finalmente, pues a través de ellos también se pueden realizar como tal tratamientos, como tal pues de ellos el principal la hemodiálisis. Aquí pues me voy a incluir, antes de entrar como tal a lo que mencionan las principales guías de práctica clínica, en la práctica basada en la evidencia, hice pues una búsqueda exhaustiva de cómo está impactando actualmente el manejo de los accesos vasculares por parte del profesional de enfermería en cuanto a costos, y esto relacionado a la epidemiología que obviamente generan las infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas al manejo de los accesos vasculares. En primer lugar, encontramos que Osorio y colaboradores en el año 2013 señalan que las infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas a los dispositivos centrales, en este caso pues los catéteres, representa un impacto en cuanto a la morbilidad. Es decir, si no se maneja adecuadamente como tal los accesos vasculares, con ello va a incrementar la mortalidad y morbilidad del paciente. A la misma vez, con ello pues va a generar estas infecciones que va a traer consigo, va a impactar directamente a la seguridad y a la calidad del paciente, repercutiendo negativamente en el paciente, puesto que con ello el no manejar adecuadamente los accesos vasculares en los pacientes intrahospitalarios va entonces a generar con ello un aumento en cuanto a los días de estancia hospitalaria, y con ello pues va a generar aumento en cuanto a los costos de hospitalización. Como tal, Osorio y colaboradores en 2013 señalan que actualmente una infección asociada a la atención de salud derivada de las infecciones del torrente sanguíneo a través de catéteres venosos centrales, por cada infección de catéter venoso central se gastan alrededor de $50,000 americanos, que traducido al contexto mexicano se traduciría aproximadamente en 850,000 pesos, derivados de solamente una infección asociada a la atención de salud por el inadecuado manejo de catéteres venosos centrales. En este sentido, Tinoco en 2016 señala que la mediana de incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central principalmente fue de 5.7 días en pacientes adultos por cada 1,000 días de como tal tener colocado el catéter. A la misma vez señala que en cuanto a los pacientes pediátricos se presentó en 5.9, y que en cuanto a los pacientes neonatos, estas infecciones se presentan en 8.4 pacientes. Es decir, si aquí hacemos un análisis, es importante recalcar, como lo menciona Tinoco en 2016, que las principales infecciones asociadas a la atención de salud en lo relacionado a los catéteres vasculares, principalmente catéteres venosos centrales, se dan en pacientes pediátricos y pacientes neonatos por cada 1,000 días de instalación de ese catéter. Entonces, imagínense, aquí nos está hablando que 5.9 pacientes pediátricos y 8.4 pacientes neonatos. Entonces, imagínense si multiplicamos 850,000 pesos mexicanos por esta cantidad de pacientes, tanto adultos, pediátricos y neonatos, si hacemos la suma como tal, gastaríamos más de 22 millones de pesos en esta cantidad de pacientes, porque si sumamos son alrededor de 22 pacientes. Entonces, para ello, la Secretaría de Salud, en cuanto a la epidemiología en el año 2019, señala que las infecciones asociadas al torrente sanguíneo en el año 2019 representaron la primer causa de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, como les mencioné anteriormente, ¿a dónde impacta directamente estas infecciones asociadas a la atención de salud? Impacta negativamente a la calidad que como profesionales de salud le estamos brindando al paciente, a la
calidad, a la seguridad, y con ello se incrementan, como ya mencioné, la mortalidad de los pacientes, morbi y mortalidad. Esto se traduce en mayores costos para las como tal unidades de salud, y con ello también se traduce en mayores días de estancia hospitalaria en los pacientes. Entonces, vean directamente, le va a pegar el que nosotros como profesionales de enfermería no manejemos adecuadamente estos accesos vasculares a la seguridad y a la calidad que se otorga a los pacientes en una, como tal, unidad intrahospitalaria. Para ello, Fernández en 2021 señala que en España se desarrollaron entre 5,000 y 8,000 bacteremias asociadas a catéteres venosos centrales anualmente, de los cuales de entre 1,250 a 2,000 representaron el 25% de muertes. Es decir, de esta cantidad de pacientes, el 25% de ellos presentaba una mortalidad. Es decir, el 25% de ellos moría a raíz de una bacteremia desarrollada en el catéter venoso central. Y con ello, pues en el año 2022, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos de América señalan que en Estados Unidos anualmente se producen 250,000 casos de infecciones asociadas al torrente sanguíneo por catéteres centrales, para lo cual menciona que esto se atribuye a una mortalidad de entre el 12 al 25% en Estados Unidos, que si lo comparamos con España es prácticamente lo mismo, porque en España se mencionaba que los pacientes presentaban una mortalidad del 25 y en Estados Unidos presentan una mortalidad de entre el 12 al 25%. Y con ello, pues a la misma vez este mismo centro menciona que estas enfermedades pueden variar de entre 4.9 a cada 11.9 casos por cada 1,000 días de instalación de catéter. Y finalmente, la Secretaría de Salud en el año 2023 señala que las infecciones del tracto sanguíneo solamente en el primer trimestre del año, es decir, enero, febrero y marzo, representaron el cuarto lugar de infecciones asociadas a la atención de salud, únicamente con 88 casos, que si nosotros como tal nos ponemos a analizar, y a través yo de la revisión de la literatura que pude hacer para poder fundamentarles esta epidemiología, algo que me llamaba mucho la atención es comparado con el año 2019, en el cual señalan que al evaluar anualmente el 2019 representan la primer causa de infecciones asociadas a la atención de salud. En el 2023 digo, bueno, ¿por qué el cuarto lugar? Y solamente con 88 casos. Entonces, analicé y digo, ok, 88 casos, pero es el primer trimestre del año y solamente 88 casos, porque solamente esos 88 casos fueron los casos que se reportaron. Entonces digo, 88 casos comparado con el primer lugar de 2019, entonces quiere decir que ahí está influyendo los registros clínicos para poder realmente identificar estos eventos de infecciones asociadas a la atención de salud, y si es que como tal el profesional de salud, tanto médico como de enfermería, está reportando estos casos, porque como les menciono, o sea, en 2019 se ocupa el primer lugar, en 2023 solamente en el primer trimestre el cuarto lugar, y con esta cantidad de casos, entonces quiere decir que no todos los casos están siendo reportados. Posteriormente, como tal, las mejores prácticas basadas en la evidencia en cuanto a la reducción de las infecciones asociadas a la atención de salud derivada de los accesos vasculares mencionan diferentes autores y diferentes estudios de investigación actuales que la aplicación de las bundles son medidas que se llevan a cabo durante la inserción y durante el mantenimiento de los catéteres venosos centrales, para prevenir con ello las infecciones asociadas al torrente sanguíneo relacionadas al catéter venoso central, para lo cual mencionan que estas
medidas efectivas en los pacientes críticos han demostrado tener mayor evidencia actualmente en cuanto a la reducción de las infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas al catéter venoso central, específicamente a su manejo. En este sentido, como tal, Tinoco en 2016 señala que los esfuerzos deben estar concentrados en el diseño y metodología de implementación de intervenciones en los profesionales de enfermería y en profesionales médicos en el manejo, no solamente durante su inserción. ¿Por qué? Porque yo en mi experiencia clínica se los voy a comentar. Soy enfermero intensivista. ¿Y qué pasa? Y no me van a dejar mentir aquí ustedes como profesionales, como estudiantes de enfermería. Como profesional de enfermería asistimos al médico. El médico es quien como tal coloca el catéter venoso central. Lo coloca, fija el catéter y ¿qué nos dice como profesionales de enfermería? Fíjalo. Como profesionales de enfermería, en ocasiones asistimos al médico. No traemos guantes, no nos lavamos las manos. Entonces, imagínense, porque hay de médicos a médicos, médicos que muy profesionales como tal, fijan el catéter, pero médicos que te dicen, fíjalo tú, yo ya terminé. Te avientan las cosas y dejan todo expuesto. Dejan principalmente expuesto directamente el sitio de inserción de ese catéter. Entonces, aquí se menciona que se deben hacer como tal intervenciones a profesionales de enfermería y a profesionales médicos para con ello poder implementar medidas durante la inserción y durante el mantenimiento de estos accesos vasculares, los cuales como tal la Organización Panamericana de la Salud en el año 2022 señala que en cuanto a los riesgos asociados a los dispositivos invasivos, estos paquetes se dividen en dos, en el momento de inserción y en el momento de mantenimiento. Es decir, se debe de cuidar ese acceso en el momento que se está como tal colocando, pero también se debe de colocar y como tal valorar a ese catéter venoso central durante su mantenimiento, es decir, durante los días de estancia hospitalaria que el paciente vaya a tenerlo colocado, porque muy fácil, aunque ya se le colocó el catéter, pero lo fácil no es colocarlo, lo fácil y realmente complicado, y ustedes como profesionales de enfermería, como estudiantes, como futuros profesionales de enfermería, no me van a dejar mentir, que no lo han observado en la práctica. Lo difícil y realmente complicado es mantener ese acceso vascular. Y no me refiero únicamente a las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a poder ver en cuanto a las medidas de las mejores guías de práctica clínica, que estas infecciones asociadas a la atención de salud se pueden derivar por infinidad de situaciones. Entonces es importante, como tal, prevenir esta infección desde su inserción hasta su mantenimiento. A mí en lo personal, en mi experiencia profesional, me ha llamado mucho la atención en diferentes tipos de pacientes que he tenido que le colocan el catéter y al día siguiente ese catéter ya lo retiraron. ¿Por qué lo retiraron? Porque la enfermera no se lavó las manos, porque la enfermera lo manipuló, sin haberse realizado primero un adecuado lavado de manos. Entonces imagínense, es un dispositivo que va directamente hacia la vena cava. Y entonces el paciente con fiebre, el paciente con febrícula, le administramos como tal medios físicos, le administramos paracetamol y el paciente no cede. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Ya por última opción, toma un cultivo de punta de catéter. Se toma ese cultivo de punta de catéter y el paciente con bacteremia. Y esto principalmente en los pacientes, también se da mucho en los pacientes de hemodiálisis. Yo tengo una hermana que es enfermera nefróloga y me comenta mucho la manipulación que se le da a los catéteres venosos centrales en su unidad de hemodiálisis. Me dice es que ella es la encargada de su turno. Me dice es que los compañeros como tal no se lavan las manos, colocan como tal, van a conectar, van a desconectar al paciente y agarran, ¿qué es lo primero que agarran? El expediente clínico. ¿Cuántas personas no manipularon ese expediente clínico? Y el paciente con una oclusión. ¿Y a qué creen ustedes que se debe esa oclusión en el catéter venoso central del paciente de hemodiálisis?
a la bacteremia que como profesionales de salud ya le causamos. ¿Y ya le causamos por qué? Porque no nos lavamos las manos, porque no utilizamos ese catéter de una forma aséptica. Directamente con las manos, el paciente se está chocando y nos olvidamos de lo más importante, del lavado de manos. Entonces, como tal, Castillo y colaboradores en el año 2022 señala que se requieren mejoras, aquí lo dicen los autores, se requieren mejoras en la higiene de manos, en los tiempos y cambios de equipos y soluciones, en la desinfección de puertos de conexiones esenciales para disminuir las infecciones al torrente sanguíneo. Y díganme ustedes si no es cierto. Vamos a la práctica, tenemos al paciente y el equipo, ¿a qué estamos hoy? A 21. El equipo del 14 de marzo del 2024, aún colocado. El catéter, el equipo del 18 de marzo, con sangre en todo el puerto y aún colocado. La jeringa, aún colocada. La aguja, aún colocada en ese equipo normogotero. Entonces, aquí lo menciona la evidencia y la literatura más actual. El tener esos accesos vasculares conectados a través de jeringas, conectados a través de agujas, ¿qué va a generar en el paciente? Bacteremias, infecciones asociadas a la atención de salud. Y con ello ya les mencionaba dentro de la epidemiología. ¿Qué va a generar? Mortalidad en los pacientes desde un 12 a un 25%. Elevación en los costos de salud. Porque les mencionaba, cada infección asociada a la atención de salud relacionada a las infecciones del tracto sanguíneo cuesta por cada paciente 850,000 pesos mexicanos. Solamente por un paciente. Y con ello, pues se van a generar, les digo, el aumento en la mortalidad y con ello, los días de estancia hospitalaria. Y eso solamente por las infecciones asociadas al tracto sanguíneo. Imagínense por cuántas infecciones más asociadas a la atención de salud, esa mortalidad no va a incrementar, esos costos en salud, esas estancias hospitalarias de los pacientes. Entonces, con ello, la literatura actual menciona que el implementar estas medidas de Bunles en los pacientes, en los cuales se deben de implementar el lavado de manos y como tal también la inserción de dispositivos y técnicas asépticas, así como técnicas estériles en cuanto al manejo de los accesos vasculares, ya sea un acceso vascular periférico corto o principalmente un catéter venoso central, debe como tal el profesional de enfermería de estar capacitado sobre estas medidas. ¿Y qué hacemos en la práctica como supervisores de enfermería? ¿O qué hacemos como profesionales de enfermería? Nos rehusamos a la evaluación constante de una medida que puede disminuir la mortalidad, de una medida que puede disminuir las estancias hospitalarias y los costos para los sistemas de salud, como el lavado de manos, como el cambio y recambio de los circuitos de la hemodiálisis, como manejar los procedimientos estériles. ¿Qué pasa? El paciente se está chocando o el paciente está complicado y córrele. ¿Y qué hacemos? Cuando realizamos el lavado de manos, nos olvidamos. Y les digo, y nos toca evaluación del lavado de manos y nos rehusamos constantemente a ser evaluados. Entonces, para ello, les menciono, identifiqué en la literatura las evidencias más actuales en cuanto a el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos y los catéteres venosos centrales, en los cuales identifiqué un documento titulado, como su nombre lo dice, las mejores prácticas en los cuidados del catéter venoso periférico corto. Este fue realizado en el año 2018 por Martínez y colaboradores, los cuales señalan que en cuanto al manejo de los catéteres venosos periféricos cortos, se deben de implementar 5 medidas principales. En primer lugar,
se debe seleccionar el catéter del calibre más pequeño, puesto que los catéteres de calibre mayor son más propensos a causar flebitis. Pero pues aquí el juicio clínico y la experiencia profesional el profesional de enfermería nos va a dar la pauta para poder elegir este tipo de catéter. Obviamente, si es un masculino que realiza mucho ejercicio, que obviamente pues tiene una muy buena vasculatura, entonces pues en este paciente no vamos a poder como tal colocar un catéter de un French diminuto, es decir, un French 24, un French 22. Directamente le vamos a colocar un 18. En segundo lugar, estos autores señalan que posterior a ya haber seleccionado el calibre del catéter, se debe de seleccionar la vena o el sitio el que mejor se acomoda a la longitud y el diámetro exterior del catéter. Después se debe de eludir a que el paciente a la misma vez pueda como tal flexionar la mano. Y entonces, ¿por qué les digo flexionar? Para que sea de mejor manejo tanto el profesional de enfermería como para el mismo paciente. Porque ¿qué pasa? El paciente se para al baño, no nos avisó o no nos avisó el familiar y el paciente ya se descanalizó. ¿Por qué? Porque no colocamos adecuadamente ese catéter, no seleccionamos adecuadamente la vena. Entonces se debe de empezar de manera distal al momento de seleccionar, de manera distal a manera proximal. La tercera recomendación para los cuidados del catéter venoso periférico corto, según Martínez y colaboradores, señala que se recomienda utilizar un catéter periférico con plataforma de estabilización integrada en el cuerpo del catéter en combinación con un apósito estéril para su reborde, que obviamente pues es muy difícil como tal identificar o tener en todas las unidades y sobre todo las unidades de salud pública este tipo de apósitos, puesto que yo en mi experiencia clínica he trabajado tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y puedo decirles que el sector privado tiene los mejores apósitos, tiene los apósitos más actuales en el manejo de los pacientes en comparación a cuando me tocó laborar en una unidad pública. Nos como tal abastecieron de un apósito no estéril, porque no era estéril, un apósito de muy mala calidad. Entonces ese tipo de apósitos difíciles de manejar y no estériles, ¿qué van a aumentar? La infección asociada al torrente sanguíneo a través de catéter venoso periférico corto. Entonces, la cuarta recomendación que Martínez señala es que para el lavado de este tipo de catéteres es conveniente usar siempre sistemas monodosis. Las jeringas precargadas son preferibles ya que reducen el riesgo de infección del torrente sanguíneo. ¿A qué me refiero con estas jeringas monodosis? Son jeringas que yo al menos en mi práctica profesional las he utilizado en el sector privado. Son jeringas heparinizadas, las cuales la literatura, y ahorita posteriormente se los voy a dejar saber, pero la literatura señala que al utilizar estas jeringas precargadas como tal heparinizadas van a permitir que el lumen como tal sea un lumen fácil de manejar y sea un lumen permeable, y con ello no solamente va a permitir la permeabilidad para la infusión de líquidos o de medicamentos, sino que también va a disminuir el riesgo de presentar una infección asociada a la atención de salud relacionada con las infecciones del torrente sanguíneo. La última recomendación que señalan estos autores, es que el catéter debe de retirarse en caso de complicaciones sin resolver o cuando ya no sea necesario. Muchas de las veces tenemos al paciente dentro de la unidad hospitalaria y es un paciente que ya no requiere la infusión de líquidos, ya no requiere como tal la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque todo su tratamiento es un tratamiento vía oral. Entonces, aquí como profesionales de la salud, como profesionales de enfermería, ¿qué debemos de hacer? Valorar ese catéter, comentarle al doctor, ¿sabe qué, doctor? El paciente ya no tiene medicamento, ¿sí ve? ¿Le puedo retirar la vía? ¿Por qué? Porque entre más días
esté colocado ese catéter venoso periférico corto, es mayor el riesgo de sufrir una infección asociada a la atención de salud. Y con ello, pues esto debe realizarse, puesto que no hay ningún indicador que señale el tiempo óptimo en el cual debe de permanecer ese catéter venoso periférico corto. La Secretaría de Salud en el año 2020 señala 7 recomendaciones en cuanto a las prácticas del manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. En primer lugar, señala que se deben de insertar catéteres venosos periféricos cortos para la terapia de infusión tanto a la población pediátrica como a la población hospitalaria. ¿Y para qué? Para utilizarla, como ya lo dijimos anteriormente, para administración de líquidos, para administración de sangre o hemoderivados, para reposición de líquidos, para manejo de usos anestésicos o para otro tipo como nutrición parenteral o algún otro tipo de uso que se le pueda dar a este tipo de catéteres venosos periféricos cortos. El segundo tópico o recomendación que da la Secretaría de Salud es que se debe de cuidar y mantener ese catéter durante la terapia de infusión tanto a la persona pediátrica como a la persona adulta en el ambiente hospitalario. ¿A qué se refiere con mantener? Era lo que ya les mencionaba anteriormente, que no basta con insertar ese catéter, que se debe de mantener. ¿Y a qué me refiero con mantener? A que a la misma vez se debe de educar a la población pediátrica en cuanto a los padres o al cuidador primario de ese bebé, cómo debe de cuidar el catéter en el paciente pediátrico. De decirle, muévete con cuidado al niño, o de manipularlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes van a ser más propensos a que van a mirar algo extraño en su cuerpo y ¿qué van a hacer? Van a intentar retirárselo. En cuanto a la población adulta, pues es importante educar al paciente siempre y cuando esté en condiciones óptimas para mencionarle que ese catéter debe de ser cuidado mínimo para la reposición de líquidos o mínimo para la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El paciente va a la unidad hospitalaria y que dice, es que ya no quiero regresar porque siempre que vengo me pican mucho. Siempre que vengo no me encuentran las venas. Entonces, intentamos canalizar ese paciente 3, 4 veces y es un paciente ya multipuncionado y se logra canalizar adecuadamente, exitosamente ese catéter venoso periférico corto. Imagínense, ¿qué pasa con ese paciente? Lo importante en él va a ser mantener ese catéter. ¿Por qué? Porque es un paciente difícil de acceder. Es un paciente que, discúlpenme lo que les voy a decir, pero va a ser un paciente que les va a decir, ya no quiero que me pases nada. Porque eso pasa en la realidad. Retíramelo y ya no me pases nada. Porque eso pasa. Me ha tocado pacientes, sobre todo pacientes como tal, pacientes adultos mayores que ya son pacientes multipuncionados, que nos mencionan al profesional de enfermería, enfermera, enfermero, ¿no habrá manera de que mejor me lo dé vía oral? Imagínense si la presentación del medicamento no es vía oral, ¿cómo se lo vamos a infundir? Solamente a través de un catéter venoso central, que obviamente va a generar mayor riesgo de una infección asociada al torrente sanguíneo. Dentro del tercer tópico, como tal, la Secretaría señala que se debe de retirar adecuadamente el catéter venoso periférico corto, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. El cuarto tópico o recomendación que da la Secretaría de Salud es detectar y reportar los eventos relacionados a las infecciones del torrente sanguíneo. He tenido la oportunidad de poder impartir diferentes clases en licenciaturas y maestrías de gestión, que es lo que pues prácticamente yo investigo, y algo que me llama la atención es que mencionan los compañeros, profesor, es que en las instituciones de salud no contamos con un registro para como tal la notificación de este tipo de eventos adversos, o si contamos no lo conocemos porque no nos lo dan a saber. Alumnos que tenía del Instituto Mexicano del Seguro Social me comentaban que actualmente el IMSS cuenta con una plataforma digital totalmente anónima en el cual se levanta el reporte. Yo trabajé en una institución, les menciono, del ámbito privado, y ahí no contábamos con un oficio oficial directamente avalado por
la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico, sino que contábamos únicamente con un formato electrónico en el cual sucedía algún tipo de evento adverso relacionado a infección del tracto sanguíneo y como tal se quedaba guardado ahí en un Excel. Entonces, ahí en esa situación sí hacían al profesional de enfermería colocar su nombre, redactar qué situación había pasado y entonces el siguiente compañero que incidiera en este tipo de evento, pues automáticamente iba a saber quién fue el anterior a él, porque no se manejaba de una forma anónima. ¿Y qué pasa? Mencionaban mis alumnos, profesor, es que nos da pena, pero entonces yo les mencionaba las BUNLES, que son estrategias para disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces imagínense, si no reportamos estas infecciones asociadas a la atención de salud, ¿cómo vamos a poder mejorar estas medidas preventivas? ¿Cómo vamos a poder impactar positivamente en la calidad y en la seguridad del paciente? Si como profesionales de la salud no tenemos esa ética de poder reportar estos eventos. Porque recuerdan, algo muy importante, lo que no se reporta no se puede evaluar, no se puede mejorar. El quinto tópico es que los equipos de infusión y aditamientos requeridos para la terapia de infusión a través de catéteres venosos centrales, catéteres periféricos cortos, deben de ser manejados de manera adecuada. Actualmente las guías de práctica clínica señalan que ya no se deben de encapuchar como tal los equipos. ¿Qué hacemos? Les colocamos la jeringa. Ahí es un riesgo tanto para yo como profesional de enfermería como para ustedes, enfermeros, médicos, profesionales de la salud, paciente e inclusive la familia. Entonces, ¿qué menciona la norma? Su equipo tiene como tal su tapón, con el tapón lo debes de como tal colocar o ponerle como tal un tapón Baxter a una vía. Pero ¿qué hacemos? Queremos tener una vía permeable y ¿qué hacemos? Le colocamos la tapa del yelco. Y díganme si no es cierto. ¿Qué pasa cuando colocamos la tapa del yelco a ese catéter venoso periférico corto? ¿Qué se queda en la tapa? El coágulo. ¿Qué pasa? Después, oiga enfermera, oiga enfermero, es que me duele la vía. ¿Por qué? Porque ese catéter ya está ocluido. Porque no colocamos un tapón Baxter y como no lo supimos valorar, en primer lugar, y no pasamos cada 24 horas como mínimo una dosis a través de la jeringa heparinizada para mantener permeable esa vía y con ello disminuir las infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Dentro del quinto tópico o sexta recomendación, señala que es importante la preparación y manejo de soluciones que se van a utilizar a través del catéter venoso periférico corto. Es muy importante. Sin duda creo que de las recomendaciones más importantes. Manejar con asepsia todas esas soluciones, todos esos medicamentos que se van a administrar a través de ese catéter. Y lo primero, y lo mencionan las BUNLES en las medidas preventivas para disminuir estas infecciones asociadas a la atención de salud, la primera medida como tal, el lavado de manos. Manejar asépticamente esos accesos. No podemos manejar un acceso vascular como tal, un acceso vascular a través de un catéter venoso central sin guantes, sin antes habernos lavado las manos. Recuerdo mucho que durante mi formación de especialidad, el cual tuve la oportunidad de realizar en el hospital Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, no se nos permitía abordar un acceso a través de un catéter venoso central si antes no nos habíamos lavado las manos como estudiantes y sin antes, como tal, habernos calzado los guantes. Porque ya ustedes pudieron observar en la epidemiología la incidencia de estas situaciones de entre el 12 al 25% de mortalidad relacionadas a las infecciones del torrente sanguíneo. Ya pudieron observar cuánto cuesta
$850,000 pesos, una infección relacionada al torrente sanguíneo. Y dentro de la última recomendación que como tal menciona la Secretaría de Salud, dentro de los manejo de los catéteres venosos periféricos cortos, señala que se debe de contar con profesionales que cuente con competencias y un perfil profesional de salud para no solamente insertar ese aditamiento, ese acceso vascular periférico corto, sino que se debe de contar con profesionales que cuente con las capacidades y las aptitudes para no solamente poder prevenir estas infecciones durante su inserción, sino que era lo que yo les mencionaba, lo más importante, durante su mantenimiento. Pues en lo relacionado a las recomendaciones para el manejo del catéter venoso central, pude identificar en la revista CONAMED un artículo de investigación, igual les coloco al final las referencias, Velázquez y Quirós en el año 2022, pues que son las referencias más actuales en cuanto a este manejo del catéter venoso central. Ellos mencionan diferentes recomendaciones para manejar adecuadamente los accesos vasculares a través del catéter venoso central, dentro de las cuales en primer lugar señalan que es importante valorar el sitio de inserción por lo menos una vez por turno, realizar una búsqueda intencionada de signos y síntomas de infección en el sitio de inserción del catéter venoso central. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la realidad? Nosotros como tal, ¿qué realizamos en la práctica diaria? Cambiamos el turno laboral, preparamos medicamentos y ¿qué hacemos? ¿Conectamos directamente el medicamento, el antibiótico al catéter venoso central? ¿O conectamos directamente la jeringa del medicamento que vamos a infundir? Pero mi pregunta es para ustedes, ¿valoramos la permeabilidad? Porque lo importante primero es, antes de administrar un medicamento, antes de infundir un medicamento, poder valorar la permeabilidad de ese acceso vascular. ¿Y qué pasa? Les digo porque pues soy enfermero intensivista. ¿Qué pasa en la realidad? Se coloca muchas de las veces en las subclavias, tanto izquierda como derecha, a veces pues es paciente femenina que tiene pues abundante cabellera. ¿Y qué pasa? Un lumen doblado. El paciente voltea y el paciente ya acodó uno de los lúmenes. Y el lumen totalmente ocluido. ¿Y por qué? Porque vamos directamente a conectar ese medicamento, vamos directamente a conectar esa mina, vamos directamente a conectar ese sedante. Y no valoramos la permeabilidad. ¿Y qué mencionaba la literatura? Mencionaba y decía, aquellos accesos vasculares que como tal los heparinizamos por lo menos cada 24 horas, tienen un riesgo menor de infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Dentro de la segunda recomendación de estos autores señalan que se debe realizar una valoración y como tal, que es algo muy importante, registrar el seguimiento del funcionamiento del catéter venoso central en los registros clínicos, tanto médicos como de enfermería. Y es algo sumamente importante. Yo en mi nota de enfermería siempre trato de valorar a mi paciente cefalocaudalmente, refiero como tal el sitio anatómico en el cual tiene colocado ese catéter y menciono también la permeabilidad de los lúmenes, porque a mí de nada me sirve el que yo tenga un lumen, porque muchas de las veces el paciente tiene aminas, tiene sedación, tiene reposición de líquidos, tiene reposición de elementos sanguíneos y nos aferramos a utilizar solamente un lumen y conectarle llaves y llaves y llaves y llaves de 3 vías y un lumen totalmente ocluido. Entonces, un lumen totalmente ocluido, ¿qué va a generar? Una infección asociada a la atención de salud. Dentro de la tercera recomendación mencionan que la limpieza del sitio de inserción se debe de realizar mínimo cada 7 días si es que se utiliza el parche transparente con clorexidina. Esto lo referente a la curación, y 48 horas si solamente se utilizó un material de gasa. Por lo cual, pues obviamente también es importante esto, pues obviamente lo mencionan los autores en el año 2022, más sin embargo las guías de práctica clínica
para el manejo de los excesos vasculares y la norma oficial mexicana 022 para la terapia de infusión, nos mencionan que si el catéter venoso central como tal presenta algún dato de sangrado en lo relacionado a la zona de inserción, cercano a la zona de inserción, debe de ser cambiado el parche con clorhexidina. ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos va a aumentar el riesgo de generar una infección asociada al torrente sanguíneo. Es importante también con ello que se debe de registrar el retiro de este catéter. Yo trabajaba en el sector público y contábamos con una hoja de instalación y retiro de accesos vasculares, en el cual sí se mencionaba en primer lugar la fecha, el sitio de inserción del catéter, la persona que lo retiraba y la situación por la cual se retiraba ese catéter. Porque a veces no sabemos si se retiró por indicación médica o se retiró porque se le va a tomar un cultivo, porque el paciente presenta fiebre. Entonces es importante identificar el motivo del retiro del catéter venoso central, saber cuándo, quiénes y el por qué se retiró ese acceso. No se debe mojar el catéter venoso central a la hora de bañar al paciente. ¿Qué hacemos todavía? Bañamos al paciente en un baño de esponja y le escurrimos la cantidad de agua. ¿Qué generamos? Mayor humedad y con ello mayor riesgo de presentar una infección asociada a la atención de salud. Y les voy a mencionar algo muy importante que identifiqué en este punto. Menciona, se debe cubrir la zona con un plástico blanco, cerciorarse la adhesión de la piel integral del apósito antes de bañarse del paciente. ¿Qué hacemos? A veces ni lo cubrimos, pero sí enjabonamos y enjabonamos ese catéter. ¿Qué generamos? Más humedad, mayor riesgo de que ese paciente pueda presentar una infección del torrente sanguíneo. ¿Y qué generamos? Imagínense, lo bañamos y bañamos al paciente. Imagínense, es un catéter que se colocó el día de ayer. Entre más manipulación tenga ese acceso venoso central, mayor el riesgo de las infecciones asociadas a la atención de salud. Aunado más a que si el profesional de enfermería no nos lavamos las manos. Imagínense. También menciona que la limpieza del catéter venoso central debe de incluir el lavado de manos en sus 5 momentos, usar siempre cubrebocas, guantes estériles, aplicarse los principios de asepsia con clorhexidina al 2% del centro a la periferia de 5 a 10 centímetros. Otra recomendación, se debe de actuar y colocar mínimo el antiséptico con clorhexidina cuando se realiza la curación, dejarlo por lo menos actuar 3 minutos, igual también si es con alcohol. Se debe de cubrir el sitio de inserción con una gasa sin ejercer presión en cuanto se retire el exceso de antiséptico que rodea con otra gasa. A veces decimos, entre más jabón genere, está mejor curado el paciente. Y no, generamos más humedad y mayor riesgo de infección. Se debe de, como tal, aplicar un apósito transparente para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción sin estirarlo. Esto es muy importante. El parche con clorhexidina nos da la opción, que obviamente también como es un parche transparente color amarillo, nos da la opción para poder visualizar adecuadamente ese sitio de inserción. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se coloca ese parche? En el centro del sitio de inserción, donde como profesionales de enfermería podamos valorarlo en cada turno, podamos observar que ese sitio no tiene datos de infección. Se debe de colocar el membrete con la fecha y nombre de quien lo instaló, así como la fecha y hora de quien realizó la curación, que la norma oficial mexicana nos lo menciona. Ya otra vez se lo repito, si el catéter está cubierto con parche de clorhexidina, la curación debe ser por lo menos cada 7 días y si no está cubierto con este tipo de parche, por lo menos cada 48 a 72 horas. Se debe, como tal, administrar solamente soluciones y medicamentos parenterales con técnicas asépticas aplicando los 10 correctos. Se deben de infundir solamente soluciones destrosas que contengan del 10 al 50% proteínas, nutrición parenteral, soluciones y medicamentos con un pH menor a 5 o mayor a 9 y con una osmolaridad mayor a 60 miliosmoles
sobre litro. Se deberán utilizar bombas de infusión en soluciones de alto riesgo que requieran mayor precisación de la administración de los medicamentos. Y muy importante, ¿por qué? Yo les voy a platicar mi experiencia. Yo cuando estaba estudiando la licenciatura, a mí me llamaba a ser enfermero quirúrgico, porque yo veía al paciente crítico les digo, en mi experiencia profesional durante mi especialidad en uno de los institutos nacionales, incluso llegué a manejar pacientes con doble catéter Swan-Ganz y con doble catéter venoso central. Entonces, imagínense cuántas infusiones no tenía ese paciente. Imagínense la complejidad del baño de ese paciente, la complejidad de manejar. Imagínense, nos cuesta manejar un catéter venoso central. Imagínense un paciente con doble catéter Swan-Ganz aunado a un catéter de hemodiálisis y con doble catéter venoso central. Es importante limpiar los sitios de acceso con alcohol por lo menos de 30 a 60 segundos. En la misma vez es importante que se tenga una única vía para nutrición parenteral y esta no sea suspendida por ningún motivo. Si el paciente va a rayos, si el paciente va a cualquier procedimiento, la nutrición parenteral debe seguir funcionando. ¿Qué hacemos? Tan fácil, la apagamos. ¿Qué hacemos en la práctica diaria? Porque me ha tocado observar. Desconectamos esa nutrición parenteral. ¿Y qué nos dice la norma? Que la nutrición parenteral por ningún motivo se desconecta hasta las 24 horas del día. A la misma vez se debe de vigilar los eventos adversos que pueda presentar algún tipo de medicamento administrado a través de catéter venoso central. Para el retiro se debe de proceder a cambiar la integridad del contenedor con una gasa que esté como tal limpia. Se deben de valorar si presenta algún tipo de bacteremia el sitio de inserción y si se tomará algún hemocultivo del catéter, pues obviamente este se mandará a analizar. A la misma vez, no se deben de aplicar antibióticos o cremas en el sitio de inserción, ya que puede provocar alguna resistencia microbiana e infecciones por hongos. Y a mí me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque lo realizamos en la práctica. Bañamos al paciente y le decimos al familiar, tráigale la mejor crema. Bañamos al paciente y hasta he visto compañeros y compañeras que le colocan crema arriba del catéter. ¿Y qué están generando con ello? Lo menciona en la literatura. Provocan resistencia antimicrobiana y con ello infección por hongos. Pero nosotros queremos tener al paciente bien bañado, nosotros queremos tener al paciente totalmente humectado. Entonces es importante mínimo no aplicar de 10 a 10 centímetros del catéter venoso central algún tipo de crema, algún tipo de tópico o algún tipo de, como tal, antibiótico directamente hacia el sitio de inserción de ese catéter venoso central. Posterior al retiro de este tipo de catéteres, el sitio se debe de cubrir con un apósito estéril y se debe de valorar por lo menos de 24 a 48 horas. ¿Qué pasa? En la realidad también. Solamente le colocamos una gasita o le colocamos un curita y fue todo. Y recuerden que ese es un catéter que va directamente a la vena cava, que es un sitio de inserción que en cualquier rato te puede presentar una hemorragia. Y como es un sitio de inserción que no te va a curar de la noche a la mañana, puede generar una bacteremia directa al paciente. En este sentido también es importante, mencionan los autores, retirar cualquier dispositivo extravascular que ya no sea útil, que era lo que les mencionaba. El paciente tiene su doble catéter venoso central y tiene 2 vías periféricas. Digo, ya tienes 2 catéteres venosos centrales. Tienes esos 2 doble catéter venoso central y a ese doble catéter venoso central le puedes colocar llaves de 3 vías para poder infundir medicamentos. ¿Para qué te puede servir en este caso a lo mejor una vía exclusiva a través de un catéter venoso periférico corto para la infusión de hemoderivados? Pero para administración de medicamentos su mayor efecto va a ser a través de un catéter venoso central. Es importante no reemplazarse rutinariamente los catéteres venosos central como métodos para disminuir el riesgo de infecciones.
que era lo que les mencionaba. Se coloca uno y al día siguiente otro no. Se debe de colocar, se debe de insertar y se debe de mantener ese acceso venoso. Es importante valorar el estado hemodinámico del paciente para la manipulación de los catéteres venosos centrales. Hoy en la mañana igual leí algunos artículos para complementar esta ponencia y algo muy importante que señalaba la literatura es que en una unidad de cuidado crítico atiendes a un paciente, pero también atiendes a su familiar al momento que el familiar va a la visita. Atendemos a esos familiares y qué pasa con los familiares porque me ha tocado. Puedo manipular a mi papá, puedo manipular a mi tía, puedo manipular a mi hermana, a mi esposo, mi mamá, a mi hijo, mi hija. ¿Y qué hacen? No sabemos si el familiar antes de entrar a la habitación del paciente se lavó las manos. O luego nos dice, ay enfermera, enfermero, es que como que veo que mi papá, mi mamá, tiene como que aquí todos los medicamentos están como atorados. Entonces, ¿qué hace? Ya manipuló ese acceso. Imagínense si no tiene un adecuado lavado de manos. Bacteremia segura para ese paciente. Y a veces no es un familiar, a veces son 2 o 3 que entran durante esa hora de visita. Y finalmente, como tal, se debe realizar el lavado de manos antes y después de la valoración de los catéteres venosos centrales. Ya lo mencionan las BUNES. Es la mejor medida para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Finalmente concluyo mi ponencia señalando que es importante manejar adecuadamente los accesos vasculares de los pacientes para con ello poder brindar una atención de calidad, segura y libre de riesgos que conlleve evitar las infecciones asociadas a la atención de salud derivadas del manejo de ellos. En este sentido es indispensable identificar la mejor evidencia científica que avale mediante resultados los beneficios de manejar correctamente los accesos vasculares de manera que estos sirvan como fundamento para la práctica del profesional de enfermería. Gracias.